El desconocimiento de ti mismo garantiza que sigas con tu sufrimiento. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la existencia del inconsciente, de la mente inconsciente. Porque es verdad, sin el conocimiento de que existe esa parte de ti, sin el conocimiento del inconsciente, no vas a entender tu vida. Entonces vamos por lo primero, ¿no? ¿Qué es eso del inconsciente? Bueno, cuando tú preguntas a una persona ¿qué es la mente? Porque el inconsciente es una parte de la mente. O eso es lo que dicen. Para mí, el inconsciente es la mente entera, pero bueno, vamos a ir poco a poco desgranando esto. Cuando a alguien le preguntas, cualquier persona que pasa por la calle qué es la mente, te va a decir que efectivamente es una parte de nosotros, quizás la asocia al cerebro o a la cabeza, con la cual calculamos, imaginamos, recordamos, hacemos cosas muy interesantes, ¿no? Creamos estrategias. Y es verdad que eso es una parte de la mente, hay más, hay mucho más. Pero bueno, en principio, para la gente en general, esa es la mente, esa parte. Todo esto que acabo de decir y alguna cosa más. ¿Qué ocurre? Que esos son procesos de la mente, efectivamente, de los que sí nos damos cuenta. O sea, de los que somos conscientes, de ahí recibe el nombre de la mente consciente. Pero cuando empiezas a estudiar la mente y el comportamiento humano, te das cuenta de que muchas veces hacemos cosas que no entendemos, que no atienden a la razón. Y ahí es cuando se empieza a ver muy evidentemente que hay una parte dentro de nosotros que vamos a llamar mente inconsciente porque no nos damos cuenta de esa parte, no somos conscientes de ella la mayoría de las veces, que está ahí gobernando nuestra vida. Se podría decir de forma muy resumida que cuando nada ocurre, todos somos guays, adultos, sensatos, centrados. Yo me he construido a mí mismo, etc. Pero cuando las cosas se tuercen, cuando la vida te da un revés con la mano abierta, situaciones difíciles o cosas que nos estresan, de repente se va la porra. Todo ese control, ese centro, todo esa, bueno, ese entendimiento de las cosas, ¿no? Y de repente empiezas a actuar de forma muy irracional, no entiendes por qué haces lo que haces en muchas ocasiones, te quedas bloqueado, te enfadas, tienes una explosión desmedida de agresividad, como sea, ¿no? La cuestión es que hay algo se apodera de ti. No se apodera nada, siempre estuvo ahí latente esperando. Tu vida es totalmente inconsciente, tu mente es inconsciente, pero es verdad que esa parte de la que nos damos cuenta y podemos tener cierta capacidad de control, que es pequeña pero es importante también para gestionar la vida, lo llamamos mente consciente, pero la mayor parte de nuestra mente es totalmente inconsciente y no sabemos que está ahí gobernando nuestra vida, creando situaciones, gestionando las reacciones a cosas que nos pasan. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree que controla su vida, pero realmente hay una parte dentro de ellos desconocida para la mayoría de las personas que es desde donde realmente gestionan y se conducen en la vida. Bueno, te voy a poner algunos ejemplos que son fáciles de ver y de entender este concepto. Cuando un niño o una niña se muerde las uñas, yo no sé si tú te habrás mordido las uñas alguna vez, de niño o de adulto, da igual. Yo sí que lo he hecho, entonces sé bien esta historia. Cuando tú te muerdes las uñas, que en un momento dado, no estás todo el día mordiéndote las uñas, en un momento dado aparece esa necesidad irrefrenable, ahí estás, mordiéndote las uñas. Y tú no quieres hacerlo, porque igual te han dicho hasta la saciedad que es feo, es un gesto feo, que mira qué mal tienes los dedos, que se te van a deformar los dedos, lo que sea que te hayan podido decir, o incluso tú mismo, ¿no? Ves que es un gesto que no es socialmente muy bien visto, pues intenta reprimirlo, ¿no? Intentas contenerte, pero la mayoría de las veces no puedes. Y ahí estás, de repente te sorprendes mordiéndote las uñas y no sabes ni cómo empezó, ¿no? Bueno, pues esto es una expresión de la mente inconsciente. Tú no te quieres morder las uñas, nunca. Sin embargo, hay momentos en los que no lo puedes evitar. Aquí lo interesante es entender qué significado tiene morderse las uñas a nivel inconsciente y también, muy interesante, en qué escenarios, en qué momentos te detona la necesidad de morderte las uñas. Porque si te sorprendes mordiéndote las uñas y dices, ahora que sabes esto, ¿no? De que hay un porqué de todo. Voy a recordar hace un momento qué tenía en mi mente, con quién he hablado,
qué es lo que estaba viendo en la televisión, qué he escuchado a una pareja que pasaba al lado mío, que me ha hecho detonar esta necesidad de morderme las uñas. Y no hace una hora ni hace un día, ahora, porque ha pasado algo ahora que mi inconsciente ha reconocido esa situación y ha detonado la necesidad de morderme las uñas sabiendo lo que eso significa. Vale, ahí tienes una forma en la cual una persona no se quiere morder las uñas, pero no lo puede evitar. También está el tema de los ataques de ansiedad, como otro ejemplo, ¿no? Tú igual eres una persona que tiene ese perfil. Oye, tienes de vez en cuando ataques de ansiedad y no lo puedes evitar. Parecen. Y simplemente, pues igual has ido al médico, acabas yendo al psiquiatra, te remedican o lo que sea, ¿no? Para que puedas gestionar mejor esos ataques de ansiedad. Pero claro, lo que haces es, en ese caso, no comprender por qué aparecen esos ataques de ansiedad. Un ataque de ansiedad es una señal, estás en un estado de alerta máximo ante un peligro. Claro, igual no está pasando nada en tu vida en ese instante y de repente aparece un ataque de ansiedad. Tú crees que no está pasando nada, pero si prestas atención cada vez que tienes un ataque de ansiedad, una vez que has conseguido salir de ahí, recapitulas y dices, bueno, ¿qué estaba haciendo justo antes del ataque de ansiedad? ¿Qué tenía en la cabeza justo antes del ataque de ansiedad? ¿Qué he visto en la tele? Lo que te decía al principio con lo de morderse las uñas. Si prestas atención a qué estaba pasando en tu mente o alrededor de ti, quizás llegues a comprender qué detecta tu inconsciente, tu mente inconsciente, como peligro. Y cuando prestas atención una vez, dos veces, tres veces, 15 veces, acabas descubriendo un hilo conductor y acabas sabiendo por qué en ciertas situaciones detona un ataque de ansiedad. Ya vas descubriendo cosas, ya vas abriendo la puerta a la posibilidad de incluso hacer un trabajo con eso para liberarte por fin para siempre de ello. Pero si no haces ese movimiento, ¿qué haces? Te vas a medicar y vas a ser simplemente una persona víctima. Nuevamente aparece un ataque de ansiedad. Venga, me tomo la pastilla o venga, hago respiraciones o lo que sea y la gestiono como buenamente pueda. Que tampoco está mal, pero existen opciones mejores, como digo, y todos pasan por el autoconocimiento. Otro ejemplo. Imagínate que eres una mujer que siempre se empareja con hombres maltratadores. Oye, qué mala suerte. He tenido 5 parejas y todos han sido maltratadores, o físicos o psicológicos. Y la verdad, o tengo muy mala suerte, o resulta que todos los hombres son unos capullos maltratadores. Claro, la verdad es que si tú eres un hombre y no eres un maltratador, evidentemente sabes cuál es la respuesta. Pero tampoco es la de que qué mala suerte tiene esa mujer. No, esa mujer no tiene mala suerte. Esa mujer tiene un radar perfecto y hace que solo se sienta atraída por hombres maltratadores o potencialmente maltratadores. ¿Por qué? Bueno, pues en su inconsciente tendría la respuesta. Existen explicaciones a esto. Yo he dicho antes, bueno, no lo he dicho, pero te lo digo ahora. La mente inconsciente no está ahí de adorno. La mente inconsciente está para protegernos en momentos de peligro. Y a veces el peligro que nos da una situación que busca el inconsciente como emparejarse con un maltratador que puede hacerte sufrir un montón es insignificante para el inconsciente con el peligro que llevaría no hacer eso. Parece que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero a veces el arraigo a un grupo familiar donde igual tus padres, tu padre abusaba o maltrataba a tu madre y tú presenciaste eso hasta la saciedad una y mil veces y tú estás en fidelidad a mamá o a papá y resulta que te conduces por la vida sin querer sufrir por maltrato, pero no lo puedes evitar. Hay una parte dentro de ti que quiere buscar esa misma relación, sentirte como uno de ellos para ser mejor vista a nivel inconsciente. Bueno, pues esto también se puede expresar de esta manera, es muy habitual y las mujeres que sufren de maltrato evidentemente no quieren sufrir, pero sin darse cuenta buscan constantemente esa situación, sin querer, de manera inconsciente. Y bueno, luego hay otro ejemplo que puedo poner que es el de tener explosiones de violencia irrefrenables y desmedidas. Tú te puedes cabrear en un momento dado, ¿no? Si alguien te mete el dedo en una herida tuya, pues bueno, evidentemente no te va a gustar y quizás te cabrees, se lo expreses, pase cualquier cosa. Pero hay veces, y he visto personas así, que tienen arranques de violencia desmedidos y
Esto también es una defensa del inconsciente. Estas personas pierden el control totalmente y lo mismo les da por insultar al que tiene delante de forma desmedida, de arrojarle objetos, arrojarle platos, vasos, siente la necesidad de pegar a esa persona o incluso de un grado ya muy bueno, máximo, ¿no? Asesinar a esa persona o matarla. Bueno, esto, esta no contención, esta falta de control, evidentemente es un problema para esa persona y simplemente puede, no sé, vivirlo como una víctima de no sé qué me pasa, siempre que pasa pierdo el control y tengo unas situaciones muy difíciles que me dan muchos problemas en las relaciones, con la autoridad, no sé, muchos problemas, ¿no? Y no lo pueden controlar. Bueno, ¿qué tal si prestas atención? Si te das cuenta de que existe un inconsciente y que quizás eso que tú percibes como que te falta un tornillo no es tal cosa, sino que tiene un sentido, tiene un propósito esa reacción que nace dentro de ti. Si descubres que hay detrás, lo mismo puedes hacer algo al respecto. Esta es la idea, sabiendo que tenemos una mente inconsciente que gobierna nuestra vida, que genera nuestras situaciones, las personas con las que nos encontramos, absolutamente todo, las cosas maravillosas que nos pasan, también las chungas. Bueno, si entramos ahí y aprendemos sobre qué tenemos en nuestro inconsciente, ahí podremos abrir la puerta a la posibilidad de trabajar eso, de cambiar algunas cosas, de generarnos una realidad un poco más amable, ¿no? Entonces, se podría decir que respecto a la mente inconsciente, que no aparece de la nada. Es como un mecanismo de supervivencia de generación tras generación. La vida en general es un sistema de evolución y de aprendizaje. Todas las generaciones actuales aprenden de las anteriores que estas estrategias de supervivencia que incorporamos a nivel de información de los que nos precedieron nos ayudarán, esa es la idea, a sobrevivir, a sufrir menos, a encontrarnos mejor. Y eso es un mecanismo normal en todos los seres vivos, por supuesto los seres humanos también, que en nuestra complejidad mental, pues bueno, se manifiesta como se manifiesta. Y digamos que estamos hechos de retazos de otros, de pedazos de los que nos precedieron. Y es muy literal lo que estoy diciendo, no es una forma de hablar. Es como si tuviéramos la vocecilla del abuelo ahí que en determinadas situaciones me dice no sé qué en la cabeza. O la vocecilla de mi padre que en no sé qué otras situaciones me dice no sé qué otra cosa en la cabeza. Y bueno, vamos ahí como conduciéndonos por la vida, influidos por las experiencias de los que nos precedieron. Y todo el mundo tenemos un cóctel, una combinación, una configuración inconsciente muy concreta. Yo tengo una donde tiene mucha presencia, como he dicho, a mi abuelo y a mi padre y quizás a una tía, y mi hermana tiene otra configuración, diferente de otros protagonistas, de forma más marcada en su mente, y mi otro hermano otra configuración, y por eso, a pesar de que venimos del mismo sitio, pues, y tenemos en teoría todos la misma información, somos diferentes, tenemos formas de ver la vida diferentes, miedos diferentes, etc. Bueno, pues se podría decir, a mí me gusta hacer esta analogía, que el sistema familiar es como un árbol, ¿no? El árbol genealógico, imagínate un árbol frutal. Ese es el sistema familiar. Cada temporada aparecen unos frutos, ciruelas. Imagínate, es un sistema de ciruelas, una familia de ciruelas. Y temporada tras temporada aparecen ciruelas verdes que van madurando y algunas se caen maduras, otras se lo comen los pájaros, otras lo recogen los seres humanos para consumirlas, lo que sea, ¿no? Bien, y luego desaparecen y vuelven otra temporada otras frutas y así. Y va pasando los años, diferentes generaciones. Esa ciruela soy yo, esa ciruela eres tú, en una de esas temporadas. Digamos que todas las ciruelas de todas las temporadas que representan las diferentes generaciones de gente que va viniendo a una familia en concreto, son nutridas por la misma savia, la savia del árbol. Todas. Y cada ciruela de cada temporada aporta una experiencia, una información a esa savia. Y esa savia recoge esa información y a las siguientes ciruelas de la siguiente temporada
pues tiene el sumatorio de todas las experiencias de las ciruelas desde el principio que empezó a dar ciruelas ese árbol. Pues eso es un poquito cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Entonces, todos tenemos esa información de todo el árbol, pero como digo, tenemos más marcada una combinación muy concreta y descubrir cuál es esa combinación, esa información, esa configuración que tienes a nivel inconsciente, te va a ayudar muchísimo a encontrar la paz. Te va a ayudar mucho a entender tu vida, a no repetir cosas que te hacen sufrir, a liberarte del sufrimiento, por supuesto, y a tener una vida mucho, mucho más agradable. Entonces, se puede decir que, teniendo en cuenta todo esto, la vida de la gente es como una obra de teatro, ¿no? Si observamos al personaje solo, tú sola o tú sola o yo mismo, ¿no? Si observo mi vida y solo haciendo a lo que me pasa a mí, igual no entiendo absolutamente nada. Qué mala suerte, los hombres todos son maltratadores, qué mala suerte, todos los jefes son unos hijos de... Y así todo el tiempo. Puedes llegar a conclusiones que son equivocadas porque no entiendes tu vida. Ahora bien, cuando haces un zoom out y abarcas a otros que te precedieron, observas el sistema familiar entero, igual empiezas a entender qué pintas ahí. En esa obra de teatro, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu rol? Y claro, esto solo se puede descubrir si prestas atención, si investigas. Ahí es donde toma importancia el autoconocimiento, ¿no? Porque una vez que te das cuenta de cuál es tu rol en tu familia, por qué haces lo que haces, a pesar de que a veces hagas cosas absurdas o que cosas que te hacen sufrir, que no entiendes, cuando te das cuenta del porqué de esa situación, ahí se abre esa puerta de la que hablaba al principio, esa puerta, esa posibilidad de trabajar la información que tienes dentro de ti para construir una vida mejor, más amable. Y bueno, la conciencia, ser consciente es el camino, el autoconocimiento, el autoanálisis, la introspección, todo esto. Y es por esto ahora llega ese momento publicidad que es importante. Me estoy dando cuenta que es sumamente importante que cuando una persona coge las riendas de su vida y entra en ese camino de autoconocimiento, pero entrar de verdad, no ir tirar de terapeuta en terapeuta solo cuando tengo un momento de dificultad. Sí, el autoconocimiento está muy bien, pero solo me miro de verdad cuando estoy mal, cuando estoy en una situación límite. No digo que eso esté mal, yo hago eso. Es una forma de trabajo, pero entiendo, reconozco y te estoy diciendo que para nada es lo ideal. Lo ideal es que te responsabilices de tu vida, que constantemente estés observando tus situaciones. Como decía antes, prestar atención a esos momentos donde sufres, donde pierdes el control. Es decir, y eso requiere prestar atención constante, porque si no, no llegas a nada. Entonces, en la página que hemos creado, esa web Conciencia Holística, que le hemos hecho entre algunos terapeutas, ahí lo que vas a encontrar es eso, terapeutas que te van a acompañar en todo ese proceso. Todos los días tenemos al menos alguna conexión en directo. Nos puedes preguntar en persona, en directo, si te puedes ajustar a esos horarios. Y cada día tenemos al menos un directo de 1 hora, como mínimo. A veces tenemos más. Pues ahí te vamos a poder acompañar, guiar, darte herramientas, ayudarte a comprender lo que no comprendes por ahora y, por supuesto, acompañarte en el proceso de trascender todas esas dificultades. El camino es el autoconocimiento. El autoconocimiento, cuando te lo tomas realmente en serio, es algo que requiere trabajo y atención, requiere picar piedra. Eso, ¿quieres una vida mejor? ¿Quieres entender por qué sufres? ¿Cómo cambiar eso? Vas a tener que prestar atención, vas a tener que meter energía ahí. No va a llegar esa paz que anhelas de la nada, te la vas a tener que ganar. Pues bueno, conciencia holística es uno de esos caminos que puedes tomar si quieres empezar a recorrer ese camino de autoconocimiento totalmente en serio. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. El inconsciente para mí es la parte más importante de esta vida, es lo que da la comprensión total a todo lo que nos pasa. Y es verdad que aunque te adentres en el camino del autoconocimiento, aprendas mucho sobre tu inconsciente y te ayude eso que has aprendido a gestionar tu vida mejor y a salir de ese sufrimiento que no comprendes muchas veces, a pesar de todo lo que aprendas, quedará mucho aún oculto por aprender.
pero ese poquito o esa gran parte de tu mente inconsciente del que te hagas consciente va a marcar la diferencia en tu vida. Nos vemos en el siguiente vídeo.